¿Qué tal, Revercues maníacos? Espero que estéis todos bien y espero que habéis pasado un buen fin de semana de la manera que cada uno haya elegido y si puede ser con realidad virtual, pues mucho mejor. Bueno, pues en el día de hoy os voy a traer un vídeo informativo sobre algunas noticias últimas de novedad que han salido en torno a Meta, que como sabéis es la antigua Facebook, que bueno, pues para el tema de lo que es la realidad virtual, etcétera, pues ha tomado el nombre de Meta desde el año pasado. Bueno, pues lo primero que quiero comentar en torno a Meta es el hecho de que, bueno, la Meta Connect o Facebook Connect, mejor dicho, porque en aquel momento, en el año pasado, en 2021, cuando en octubre se realizó la Facebook Connect, fue cuando Facebook nos anunció no solo sus ambiciones a nivel del tema del metaverso, que nos metió un ladrillazo de más de 2 horas nada más que hablando del metaverso y metaverso y metaverso, con la decepción por parte de muchas personas y de muchos divulgadores de que iban a anunciar un nuevo visor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí fue cuando nos anunciaron que cambiaban su nombre, al menos en lo que se refiere a la realidad virtual, a Meta. Y a partir de ahí, bueno, pues ha iniciado una serie de acciones enfocadas bueno, digamos así, que Meta suene más que nada y que lo que antes hubiera, antes de esa palabra Meta, pues vaya desapareciendo del mapa, aunque en Internet eso es bastante complicado, pero ellos lo intentan y con bastantes ganas, aunque a veces se produzcan situaciones un poco rocambolescas, como os comentaré más adelante en este vídeo. Bueno, pues una de las cosas que nos comentaba Mark Zuckerberg en aquella Facebook Connect es que iba a desaparecer. Una de las polémicas cuando salió MetaQuest 2 era que exigía estar, y de hecho a día de hoy lo sigue exigiendo, teníamos que tener una cuenta de Facebook para a través de ella acceder a nuestro visor MetaQuest 2 y poder, pues bueno, comprar los juegos, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos así, era requerida y es requerida a día de hoy una cuenta de Facebook para poder usar nuestras MetaQuest 2. Con la polémica consiguiente, pues ya sabemos que Facebook tiene una polémica y denuncias y sentencias en contra de ellos, etcétera, en el tema de posible mal uso de los datos de los usuarios de esa red social y por tanto pues también este tema de cambiar el nombre de Facebook a Meta en lo que se refiere a la realidad virtual pues es un poco un lavado de cara, digamos así, para que las personas dejemos de asociar, digamos así, Facebook con lo que es su área de realidad virtual. Y en este sentido, pues nos indicó en esa Facebook Connect que os comento que estaban trabajando en quitar esa exigencia de que tuviéramos que tener una cuenta de Facebook para poder acceder a nuestras MetaQuest 2. Bueno, pues recientemente nos han anunciado, no, ojalá que hubiera sido, que ya no hace falta esa cuenta de Facebook, pero sí nos han anunciado, para tranquilizar un poco al público, etcétera, que siguen trabajando en ello y que en próximos días, meses, más bien diría yo meses, pues tengamos quizá una solución a este tema y no tengamos que tener por fuerza una cuenta de Facebook para poder acceder a todos los contenidos que tengamos en nuestro visor. Hombre, yo lo que intuyo en este sentido es que lo que se creará es en torno a esta meta que tanto está promocionando Facebook, pues, o bueno, Mark Zuckerberg, porque Facebook ya decimos que Mark Zuckerberg lo quiere dejar a un lado para que no mezclemos conceptos, pues yo intuyo que se creará dentro de la Meta Store que ahora existe, ante las Oculus Store, ahora es la Meta Store, pues de alguna forma se creará una forma de login independiente de Facebook, de manera que nos tengamos que crear una cuenta de Meta o Meta Store o lo que sea, y en cierta manera los contenidos que tenemos en Facebook, en la cuenta de Facebook ahora mismo, los podamos migrar a esa cuenta de Meta y a partir de ahí pues ser independientes de Facebook. ¿Que soluciona esto el problema de
del filtrado de datos, etcétera. Bueno, eso es dudoso porque tampoco sabemos exactamente cómo va a funcionar ese sistema todavía, ni si va a ser como yo acabo de comentar. No lo sabemos, de hecho. Pero bueno, sí os quería comentar, para los que os inquiete esta situación, pues que siguen trabajando en ello y que supongo que en los próximos meses, igual con el lanzamiento de Project Cambria, pues nos dan alguna alegría y nos enseñan, y quizá también para la Facebook Connect, bueno, Facebook, me lío siempre porque claro, esto de cambiar los nombres, la MetaConnect de 2022, que vendrá en octubre me imagino, o septiembre, no lo sé, pues a lo mejor están esperando ese momento, están trabajando en ello y en ese momento anunciarían, entre otras cosas, aparte de su visor Project Cambria, pues anunciarían el hecho de que ya no haría falta una cuenta de Facebook para poder loguearse y disfrutar de nuestros visores, ya sea MetaQuest 2, MetaQuest o incluso el Project Cambria quien lo adquiera. Bueno, pues en este sentido lo que quería es eso, dar un poco de tranquilidad a los que están inquietos con este tema, por el tema de sus datos, etcétera, aunque en ese sentido estemos donde estemos, ya sea Facebook, Twitter, etcétera, nunca vamos a saber, bajo mi punto de vista, lo que harán las compañías con nuestros datos, etcétera. No creo que sea Facebook la única mala en este sentido, sino que todas al final van a buscar un negocio y de una forma u otra pues van a utilizar nuestros datos en su beneficio. Pero bueno, yo prefiero en este sentido ser un poco más ignorante y no querer indagar mucho en lo que realmente se haga o no con nuestros datos en esos ámbitos, que empezar a hablar de conspiranoias y conspiraciones, etcétera, y que bueno, que a lo mejor entremos en una dinámica de demonizar a Facebook, cuando bueno, Facebook o Meta o como lo queramos llamar, ya os digo que Facebook, bueno, yo siempre intento hablar de Meta porque es, como ya os lo he dicho hace un momento, la parte separada de Facebook, aunque sea del mismo propietario, de realidad virtual, pero me es inevitable referirme a Facebook también, lo siento. Entonces, bueno, pues esperemos que con estas nuevas cuentas que podamos hacer en ese sistema de Meta, pues tengamos un poco más de privacidad. Pero bueno, como decía, yo prefiero un poco ser un poco ignorante, no indagar mucho en dónde van y dónde vienen esos datos, porque si no, pues dejaríamos de estar en redes sociales y en cualquier lado, porque en todos los sitios, aunque con el tema de las cookies y demás está un poco más controlado, pero en todos los sitios van a usar nuestros datos, y sobre todo en sitios masivos como Facebook o Twitter o otras redes sociales, pues no sabemos exactamente cómo. Bueno, después os quería hablar respecto a Meta, una pequeña reflexión, y dejo lo más truculento para el final, una pequeña reflexión sobre el precio de las Project Cambria, que todavía no se sabe, ojo, no os emocionéis que no se sabe todavía el precio. Pero la cuestión es que quería reflexionar con vosotros el hecho de la importancia que va a tener el hecho del precio que marque Meta sobre su nuevo visor de alta gama del Project Cambria, el que os comenté en otro vídeo, que se supone se va a llamar Arcata o Meta Arcata o Quest Arcata o como se quiera decir, pero con Arcata ahí puesto, que ya os dije que a mí me parece un poco anticomercial, pero bueno, ellos sabrán. Y bueno, pues quería eso, reflexionar con vosotros el hecho de que, igual que el precio que se ha puesto con MetaQuest 2, que ellos pusieron Meta para competir en el mercado del gran público, como yo lo llamo, con un precio muy competitivo, ya sabéis, 350 euros en la versión más pequeñita y 400, creo recordar, o 450 la más cara, que no es tampoco un precio excesivamente caro, pues rompió de hecho el mercado de, digamos así, los visores de gama media. Y de hecho, de momento, hay alguna compañía que se ha podido acercar un poco a este precio, pero siguen siendo los líderes al establecer un precio tan competitivo, incluso a pérdidas, que se suele decir, es decir, que ellos saben que van a tener pérdidas con las ventas, pero que a futuro pues se supone que van a tener un mercado más amplio al haber más personas que tengan en su posesión las MetaQuest 2 y por tanto más venta de juegos, etc.
Pero bueno, pues y la reflexión, a lo que yo iba, a la reflexión respecto al precio de Project Cambria es semejante. Si esto lo ha conseguido Meta, hacerse líder en lo que es los visores de gama media, poniendo un precio realmente competitivo y realmente difícil de alcanzar por la competencia, la importancia que va a tener el precio que ponga Meta al Project Cambria o al Arcata va a ser también muy importante. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque yo estoy seguro que va a marcar la pauta de competencia en los visores de gama alta, puesto que si, vamos a suponer, es un suponer, ¿no? Yo no lo sé. Si Project Cambria o Arcata le ponen un precio de $800, 800 euros, vamos a subirnos a que los pusieran en 1000 euros, pues esa va a ser, por el peso que ya tiene en el mercado Meta a nivel de realidad virtual, ese va a ser un precio que va a marcar el punto de competencia en visores de alta gama. ¿Esto qué nos va a permitir y en qué nos va a beneficiar? Pues que otras compañías que están preparando visores como Amazon, como Apple, como la propia Valve, se rumorea que hay un proyecto Decard, que sería un nuevo visor de Valve de siguiente generación que superaría con creces a Valve Index. Y bueno, pues si ya os digo, el Project Cambria sale con un precio de 800.000 euros, vamos a poner, teniendo las grandes prestaciones que ya sabemos que va a tener, pues lógicamente sería absurdo que la competencia puede baldear o puede poner el precio un poquito más alto o un poquito más bajo, pero está claro que si Meta, con el peso, vuelvo a repetir, que tiene en el ámbito de la realidad virtual, pone un precio de 1000 euros, por ejemplo, por un visor de alta gama, pues sería absurdo que las Decard, por ejemplo, este proyecto Decard de Valve, las pusieran a 2000, porque lógicamente la gente se iba a comprar el Project Cambria antes que gastarse 2000 euros, excepto gente muy fan de una marca, como es el caso, por ejemplo, de Apple. Pero lo normal es que al final a todos nos tira el bolsillo, y si tenemos un producto de semejantes características o superiores a un precio inferior, pues la mayoría del público va a tirar por ese precio. Y la competencia, si quiere competir, valga la redundancia, va a tener que ajustarse un poco a ese precio. Por eso es, también creo yo, la importancia que tiene que Project Cambria sea el primer visor de alta gama de nueva generación que va a salir. Porque va a marcar una pauta al resto de competidores. Va a obligar a los competidores a ajustarse al precio que pongan las Project Cambria. Y va también a obligar a que para competir con Cambria tenga unas características el visor pues semejantes o incluso superiores a este Project Cambria. Con lo cual yo creo que la Meta en ese sentido tiene en su mano la posibilidad, como he dicho en alguna ocasión, de poner un precio muy competitivo y asequible para las personas de su visor Project Cambria, para que, aunque se entiende que un visor con las características que tiene Project Cambria tenga un precio superior a las MetaQuest 2, pero tampoco pienso yo que le convenga subir el precio de una forma brutal a 2000 euros, por deciros algo, o 1500 euros, porque yo creo que primero, la filosofía que nos está un poco transmitiendo de que todo el mundo tiene que tener acceso al metaverso, etcétera, etcétera, pues en cierta manera se rompería. Veríamos que en los visores de alta gama, que son realmente los que ellos están diseñando para el metaverso, para trabajar, etcétera, los pondrían a un precio casi inasequible para el público general. A lo mejor no el público que es de las MetaQuest 2, pero sí público a lo mejor como yo, que requiere o necesita un poco más de un visor más profesional o un visor con más características, etcétera. Pues hombre, nos haría difícil adquirirlo. En cambio, si lo ponen a un precio como el que estoy yo comentando, de 1000 euros, 800 euros, pues no solo va a llegar al mercado, perdón, siendo líder, porque va a poner un precio muy competitivo, sino que va a obligar a la competencia a pensarse muy bien el precio que ponen, las características que van a traer sus visores standalone, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que ahí vamos a ganar todos.
Bueno, pues esto es lo que quería yo comentaros sobre el tema de los precios, esta pequeña reflexión. Y ahora por último, antes de finalizar con este vídeo dedicado un poco a Meta y las últimas noticias que han surgido en torno a ellos, pues tenemos la noticia, digamos, rocambolesca del día. En Twitter en estos días se está moviendo mucho una noticia en la cual visores antiguos de, bueno, los que se llamaban antes Oculus, como he comentado al principio, Meta o Facebook, en su momento compró Oculus, que era una empresa que se dedicaba al tema de la realidad virtual, a crear visores, etcétera. Gracias a ello se crearon los primeros visores de realidad virtual dentro de lo que es Facebook, que es el Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Rift S, incluso las Oculus Quest y las Oculus Quest 2. Después, como ya os he comentado, pues en la Facebook Connect de 2021, correcto, pues cambiaron las cosas. Mark Zuckerberg nos dijo que ya Oculus desaparecía, que todo se iba a llamar Meta, porque el metaverso para arriba, metaverso para abajo, etcétera. Y claro, pues identificar un poco lo que buscaban ellos, pienso, es identificar un poco metaverso y esa filosofía que ellos tienen de cara a la realidad virtual con el nombre propio de ellos, y a la vez pues hacemos un lavado de cara respecto a Facebook para que la gente deje de relacionar su área de realidad virtual y demás y nuevas tecnologías con el tema de la red social. Bien, en torno a esto, con el paso de los días pues, y de los meses, perdón, pues entonces han ido cambiando cosas. La Oculus Store ha pasado a ser Meta Store, han cambiado un poco el diseño de la Meta Store. Cuando encendemos el visor ahora ya no nos aparece el símbolo redondo en circunferencia de Oculus, ya aparece el infinito, el signo de infinito de Meta, etcétera, etcétera. Han ido cambiando los logos, tal y cual. Pero han llegado a un momento un poco rocambolesco, que es el que os comento a continuación, y es que lo lógico, pienso yo, es que si a las Quest las ha rebautizado como MetaQuest, y las MetaQuest 2 o las Oculus Quest 2 que eran antes las ha bautizado como MetaQuest 2, pues hay un poco incluso de cierta sorna en todo el ambiente de la realidad virtual respecto a que a las Rift S o las Rift, en vez de llamarlas Meta Rift o Meta Rift S, que sería lo más lógico, las ha llamado Quest Rift o Quest Rift S, o a las Oculus Go, pues Quest Go, en vez de llamarlas Meta Go, creo yo que sería lo correcto. Si en MetaQuest sustituye la palabra Oculus por Meta, pues en las Rift, que se llamaban Oculus Rift S o Rift a secas, pues sustitúyelo Meta Rift, no sustituyas por Quest Rift. Primero porque suena horriblemente a nivel comercial, bajo mi punto de vista, y parece ser que también de muchos usuarios de Twitter, porque hay cierta mofa al respecto. Y bueno, pues no sé, denota quizá, como he puesto en el titular de este vídeo, una alergia evidente de Meta en este caso por la palabra Oculus. Es decir, es como que se arrepiente de que Oculus hubiera existido, cuando sin Oculus, y aparte de todo, es que en realidad Meta es Oculus, en realidad. Lo que pasa es que lo han rebautizado así por temas que ya os he comentado. Pero me parece ridículo llegar a un punto tan extremo como para llamarlo a todo Quest, cuando Quest es un producto concreto y la palabra, digamos así, que en términos económicos da nombre a toda una serie de visores, es la palabra Meta. Antiguamente era la palabra Oculus y ahora es la palabra Meta, con lo cual no me parece lógico que renombre los visores, ni lógico ni normal, que renombre los visores en los Oculus Rift, por ejemplo, a Meta Rift. Eso sería lo lógico, pero no es lógico que las llame Quest Rift. No tiene sentido. Yo no sé si ha sido un error que se pueda corregir cuando nos escuche a los divulgadores hablar de este tema o lo que sea, pero a mí me parece un error, porque además rompe
esa línea comercial que estaban llevando con el tema de meta por todos lados, y de repente en vez de llamar Meta Rift lo llaman Quest Rift. Señores de Meta, si escucháis este vídeo y si veis los distintos comentarios que se están dando en Twitter, no sé si en otras redes sociales porque las sigo menos, pero si lo veis, por favor, cambiar el nombre, ponerle Meta Rift S, Meta Go o lo que sea, porque bajo mi punto de vista, y yo ya lo he comentado en alguna ocasión, soy economista y algo de marketing sé, a nivel de marketing es lo que habéis hecho en la Meta Store, rompe un poco la línea comercial que estabais implantando y que ibais muy bien en ese sentido. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero si todo está basado en la palabra meta, no tiene sentido que la Rift y demás la llaméis Quest. La tenéis que llamar Meta Rift. En todo caso, si queréis meter la palabra Quest, Meta Quest Rift, que ya sería rizar el rizo, pero la verdad es que yo lo llamaría Meta Rift y Meta Go. Y ya está. No nos compliquemos la vida y demás. Ya os digo, yo no sé si esto ha sido un error, si con el paso de los días se corregirá, pero bueno, yo lo dejo ahí. Si los señores de Meta quieren escucharme, quieren escuchar a otros usuarios y divulgadores que están dando luz a este tema, pues corregidlo, porque yo creo que es lo mejor para vuestra marca, es decir, para que sigáis la línea que estabais siguiendo. Lo que habéis hecho rompe totalmente con lo que estabais haciendo anteriormente. No sé, es igual que las Arcata, las Project Cambria, pues si la llamáis Quest Cambria o Quest Arcata, rompéis. Tenéis que llamarla Meta, seguir con el nombre Meta, Meta Arcata o Meta Cambria o como queráis, aunque suene regular, pero seguid con la palabra Meta porque si no, algo falla ahí. No sé si vosotros como usuarios lo veis o no, me lo podéis comentar en la zona de comentarios, pero yo veo claramente que ahí falla algo respecto a la filosofía que estaban siguiendo hasta ahora en cuanto a los nombres y demás. Bueno, y esto es todo. Esto eran todas las cosas que os quería comentar en este vídeo. Espero que os haya sido interesante, que os haya sido distraído. Y bueno, pues es un poco también dentro de este canal, un poco de poneros al tanto de las noticias y novedades en torno a la realidad virtual que voy viendo que puede valer la pena que sepáis o que pueden ser interesantes para vosotros. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que os lo voy a agradecer mucho y además va a permitir que el vídeo lo puedan ver muchos más usuarios y además conocer el canal y que se suscriban y formen parte de la comunidad ReverQuest VR. Bueno, dejadme comentarios, lo he dicho antes, de qué opináis sobre el tema que he comentado del precio de las Cambrias, esa reflexión, qué opináis sobre si sería conveniente que ya no tardasen mucho en permitirnos que podamos usar nuestros visores MetaQuest 2 y los que tengamos sin tener que tener una cuenta de Facebook obligatoria. Y sobre todo, ¿qué opináis de este cambio así un poco extraño de filosofía en cuanto a los nombres? Un poco podemos también denominarlo una anécdota, pero que la verdad es que yo creo que entra un poco entre lo gracioso y lo incongruente en cierta manera, ¿no? No sé por qué este cambio de repente en el tema de los nombres y demás. Pero bueno, en fin. Nada, que... Sí, bueno, sí, claro, si habéis descubierto el canal, que eso siempre se me iba a olvidar decirlo, si habéis descubierto el canal al ver este vídeo, pues seguid viendo algunos contenidos y si os gustan, suscribíos al canal, marca la campanita en todos, porque veis que pongo novedades casi a diario, lo intento al menos, porque es algo que, igual que a vosotros como usuarios del canal, me apasiona el tema de la realidad virtual y todo esto. Y me encanta informaros y compartir videojuegos y cosas con todos vosotros y vosotras, los ReverQuest maníacos. Así que únete a la comunidad si has conocido el canal ahora. Únete a la comunidad y disfruta de todos los contenidos, los sorteos que seguiremos haciendo, etcétera, etcétera, aquí en ReverQuest VR. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Espero que os haya entretenido este vídeo. A mí me ha gustado mucho comentar todo. Y nos vemos muy pronto aquí en ReverQuest VR. Hasta pronto.